Mucho antes de la invención del Viagra, el saber popular hablaba de sustancias afrodisíacas. Egipcios, griegos, romanos o sumerios recurrieron a ellas creyendo que cambiarían su vida sexual. Lo mismo ocurrió en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. ¿Cuáles han sido los afrodisíacos más relevantes de la historia? ¿Cómo se han usado? ¿Eran efectivos? Para hablar de este curioso enigma histórico nos acompaña Pedro Palau Pons. Con Pedro Palau Pons hablamos de afrodisíacos, pero la palabra, el término en sí, ¿de dónde proviene, Pedro? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues es un término que alude a Afrodita. Ahí hablaríamos un poco de mitología griega. Afrodita es la diosa griega del amor. Y el término afrodisíaco viene un poco a la conducta que tenía esta diosa griega, ¿no? La conducta era pues muy libidinosa, era una mujer teóricamente, era una diosa muy afectiva, muy placentera, muy dada a lo orgiástico. Entonces todo lo que se relaciona a partir del mundo griego con la sexualidad sagrada, se vincula a Afrodita, de ahí un poco el término afrodisíaco, ¿no? En honor de Afrodisias, que sería el templo en honor a Afrodita, donde se practicaba desde la prostitución sagrada, que luego si quieres comentamos un poquito, hasta auténticas bacanales sexuales, pues no solamente por puro entretenimiento, sino también para honrar a los dioses. Es curioso porque incluso los egipcios también utilizaban diferentes formas de tener placer o de prepararse para ese placer, que antes abundábamos sobre esa terminología y sobre aquel producto Viagra que ya algunos conocen, porque se ha dado mucho a conocer en el mundo. Bien, pues los cocodrilos, en la Edad Media, sí, inclusive, y los egipcios que hablábamos, utilizaban el pene seco del cocodrilo como si fuera un estimulante sexual. Sí, y fíjate, para ellos, pero en principio el cocodrilo era un animal sagrado, ¿vale? Era una divinidad. Se pueden encontrar montones de momias de cocodrilos. Lo que hacían era extraer el pene del cocodrilo, secarlo mediante un proceso ritual y ingerir las limaduras, es decir, lo rascaban, lo rayaban y lo tomaban pues, bueno, con hidromiel o con otro tipo de sustancias, ¿no? Era tan fuerte que los sacerdotes que estaban en época, digamos, de abstinencia o en época de purificación tenían prohibido no solamente, lógica, por supuesto, tomar ese bebedizo con pene de cocodrilo seco, sino a veces ni siquiera mirar a los cocodrilos, porque la tradición decía que el cocodrilo, que yo la verdad muy pasional no lo veo, es un reptil y los reptiles sabemos que van a lo que van, ¿no? Pero decían... ¿A qué van los reptiles? Bueno, procreación de la especie, alimentación y liderato, no hay más. Está bien. Entonces no hay, un reptil no tiene sentimientos, no, como un mamífero, ¿no? Entonces, no hay sensualidad ahí. No, bueno, no sé si igual, si yo fuera cocodrilo... Si algún día te dicen eres como un reptil, tienes me están diciendo que soy alguien muy frío. Ya, no es tu caso, entiendo. No sería el caso. Entonces, claro, ni siquiera los egipcios sacerdotes... No lo sé, perdón. Reptiliano, no me considero reptiliano, ¿no? Sí. Soy más parecido al mono, quizá, que al caimán o cocodrilo, ¿no? Pero fíjate que sí era importante el valor del cocodrilo para ellos, que decían, es que ni siquiera puedes mirar a un cocodrilo por la fuerza afrodisíaca que supuestamente tiene, ¿no? Pedro, tú que conoces perfectamente el mundo de... no solamente el que estamos abordando hoy, sino estos mundos mágicos, esotéricos, espirituales, has hecho un trabajo de campo, tienes un montón de libros en el mercado, más de 100 libros en el mercado que tiene Pedro Palau Pons, nuestro asesor de este programa. ¿Hay algún producto natural que sea afrodisíaco? A ver. No te pregunto si tú lo ingieres, ¿eh? No, si existe. Te cuento. O sea, te puedes explayar. Bien, te cuento. Un afrodisíaco es todo aquello que supuestamente, y digo supuestamente, pone en funcionamiento la oxitocina, que es una sustancia endógena que tenemos en nuestro cuerpo, y la serotonina, ¿vale? Entonces, eso de forma natural no está, no hay. Sí hay ciertos activadores, pero eso no está de forma natural, ¿no? Que lleguemos a una excitación sexual depende de olfatos, de visión y sobre todo de imaginación, ¿no? ¿Por qué? Porque la imaginación, desde un punto de vista neuronal, lo que hace es segregar esas sustancias químicas. Yo lo siento porque sé que soy poco placentero hablando así, pero es lo que hay. Es decir, no vaya a pasar como aquel que se pegó la gran mariscada de ostras y no sé qué, y en lugar de acabar en la cama, acabó en la cama, pero del hospital, ¿no? Sí. Es decir, los afrodisíacos funcionan si son capaces de descargar en el individuo las sustancias químicas adecuadas. Ahora bien, salvando esa distancia, sí que es verdad que hay ciertos elementos que supuestamente tienen poderes afrodisíacos. Por ejemplo, uno de ellos es la albahaca. La albahaca aparece en algunos tratados médicos ya en el siglo XIX
y aparece mencionada, aparte de todo un montón de propiedades, como ideal para cubrir las deficiencias de Venus, en el sentido un poco, pues bueno, metafórico de la pasión, el amor, etcétera, ¿no? Otro producto que dirás, hombre, pues no lo veo yo muy afrodisíaco, la alcachofa. La alcachofa, Catalina de Médici, ingería muchísimas alcachofas y la puso de moda, no por el sabor ni para comerla con salsitas, sino porque supuestamente ella decía, y consiguió que se elevase muchísimo el precio en Francia, que eran verdaderos afrodisíacos, ¿no? Incluso si nos vamos al Cantar de los Cantares, ahí se nos dice que la canela es uno de los más potentes afrodisíacos que hay. O sea, esos serían 3 de los elementos afrodisíacos que supuestamente nos darían esa fuerza. Otra cosa son los inventos que, por ejemplo, hemos escuchado todos, ¿no? Como la cantárida. Es decir, la cantárida es una pequeña mosquita que lo que hace es actúa como vasoconstrictora. Antiguamente en España la Viagra, que no existía, se practicaba con la cantárida. Y la cantárida se molían esas pequeñas mosquitas, se ingería con vino, con cerveza, con agua, y lo que hace es realmente, o incluso se aplicaba directamente en la zona genital, lo que hace es, bueno, practica una especie de urticación y, lógicamente, enerva los sentidos. También se habla de la cebolla como un afrodisíaco natural, sí, ¿no? Sí, bueno, la cebolla, hay una rima fácil que no diremos ahora, sí, ¿no? Pero fíjate que la cebolla, también los sacerdotes egipcios, igual que tenían prohibido mirar o comer pene seco de... Iba a decir de helicóptero, de cocodrilo. A saber en qué estarías pensando. No sé qué me ha venido a la cabeza, ¿no? Sí. Tenían prohibido comer cebollas. Los griegos y los romanos las utilizaban, que sabemos que la cebolla deja mal aliento, también igual que el ajo, ¿no? Pues la utilizaban para sus actividades amatorias. Y hay una historia que a mí me parece exagerada, pero no deja de tener su gracia, nos lleva al mundo árabe, nos habla de un jeque árabe que se llamaba Sheikh al-Nefashi. Este hombre, según la tradición, tuvo una erección durante 30 días seguidos, ¿vale? Tú te preguntarás, ¿qué hizo? Bueno, pues lo que hizo fue comerse un preparado de cebollas machacadas con aceite de oliva, yemas de huevo y comino, en proporción de un 80% de cebolla y lo demás en pequeñas cantidades, ¿no? Y estuvo durante 30 días seguidos, bueno, ahí, en disposición de... a lo menir, ¿no? Dando cobijo a todas sus múltiples amantes. Digo a lo menir porque también los celtas... No hace falta que seas muy gráfico. No, es que los celtas, las mujeres celtas creían que los menires eran afrodisíacos y lo que hacían era frotar sus partes en esas piedras para fructificar la tierra, igual que hacían ellos al hacer el amor con la tierra en Beltane. Eso era en el mes de Tiene mayo. que haber gente para todo, que ves en cualquier símbolo ve alguna manifestación erótica, ¿no? Aquí hemos conocido a gente que veían una chimenea y se ponían, ¿no? Hombre. Bueno, pues hay gente para todo. Si le hubiéramos hecho esta entrevista a pues alguien que tenga un nombre y apellidos como Paco Porras, por ejemplo, nada que ver con este programa, seguramente no se hubiera hablado de otros vegetales, que tampoco hay que mencionar aquí para no confundir a la audiencia. No, claro, claro. ¿No? Pero lo de los menires es cierto, es decir, los celtas, ellos aseguraban que un menir lo que hacía era fertilizar la tierra y por eso lo clavaban. Fíjate, Pedro, que no hemos hablado de la belladona, que es la que utilizaban las brujas para utilizarla. Tú antes hablabas de la mosquita, ¿verdad? Pero de la belladona también podríamos haber hablado como gran afrodisíaco o catalizador de estados ensanchados de conciencia, que es el que utilizaban las brujas, utilizándolo esa belladona en sus partes, ¿no? Era una forma de entrar en ese estado alterado, que no volaban, sino que pensaban que estaban volando gracias a untarse esa belladona en sus partes. Sí, ahí, bueno, sería más un alucinógeno que el afrodisíaco, ¿no? Lo digo porque como iba también en sus partes, ya hablo de la mosquita. Es que realmente el afrodisíaco, también, ¿dónde lo aplicas? Pues lo aplicas ahí, ¿no? Por ejemplo, hay un cacharro que se llama la yohimbina. La yohimbina son unas cortecitas de un árbol africano conocido como la afrodina, ¿no? O la trempatina africana, y es que esas cascaritas de árbol se aplicaban en África para conseguir noches de placer. La trempatina africana es normal que la utilicen. Pedro Palau Pons, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Te veo bien, ¿eh? Gracias. Bueno, nos vemos luego. Muy bien. Bien, continuamos en directo hasta el punto horario de esos 90 minutos que venimos ofreciéndoles cada fin de semana, tanto el sábado como el domingo. ¿Se imaginan ustedes vivir en una ciudad flotante? ¿Sabían ustedes que Julio Verne ya en su imaginación ya nos ofreció una? Miren estas imágenes porque desde luego a lo mejor nos vamos a un siglos anteriores. Lo que están viendo es una ciudad del futuro. Así es.
Se trata de un gran barco que cuando esté construido será el mayor de la historia de la humanidad. Pero la idea no es moderna. La patente procede del genio creativo de Julio Verne. El novelista ideó un lugar flotante en el que pudiera llevarse a cabo un estilo de vida libre y sin fronteras. Pensó en una ciudad flotante capaz de desplazarse por todo el mundo sin que por ellos sus habitantes tuvieran perjuicio alguno. El barco, están viendo las imágenes y cuyo nombre será Freedom Ship, cumplirá esos objetivos. Será una nave de 1.370 metros de longitud, 230 de ancho y una altura de 110 metros, es decir, el equivalente a 25 plantas. Freedom Ship dispondrá de hogares, escuelas, hospitales, bibliotecas, bancos y todo lo que necesita una gran ciudad, pero además se prevé que tenga zonas de cultivo, parques y numerosos espacios abiertos para que estos ciudadanos libres disfruten del máximo de comodidad. Por supuesto, se prevé que la ciudad sea autosuficiente en lo que a energía se refiere. Eso sí, pese a la continua navegación, sus habitantes no estarán aislados del mundo, puesto que el gigantesco barco, de más de 1 kilómetro de largo, dispondrá de un aeropuerto en su cubierta y de un puerto en su parte trasera. Solo hay una pega en este proyecto. Todavía no se sabe cuándo verá la luz, pero cuando surque a las aguas, uno de los sueños de Julio Verne se habrá convertido en realidad. Ahí lo veíamos, 1 kilómetro de largo y una manga, un ancho de 230 metros, con una altura de 110. ¿Se lo imaginan? No ha estado mal la imaginación al poder, pero eso lo veremos o lo verán nuestros nietos. Continuamos en Tierra de Sueños.